Podría asegurar que Capcom se encuentra en una segunda época dorada y no me equivocaría en absoluto. La compañía nipona, creadora de algunas de las franquicias más emblemáticas e importantes del mundo de los videojuegos, parece no errar puntada. En el caso de Resident Evil, alternando entre entregas numeradas y remakes. Y es que no es para menos porque esta review es de un remake de uno de los juegos más influyentes de la década de los 2000. Resident Evil 4 supuso una transformación casi completa de la clásica jugabilidad de la franquicia y trajo consigo numerosas novedades. Lo cierto es que imaginarse un remake de dicho título en principio podría resultar cuanto menos un ejercicio de imaginación extenuante, porque no ha envejecido tanto como sus predecesores, e incluso hoy se sigue disfrutando de una manera correcta. La pregunta aquí es, por lo tanto, cuánto ha cambiado con respecto al original y qué puede aportar al jugador nuevo y veterano. Como todo el mundo ya debe saber, la historia nos lleva a manejar a Leon S. Kennedy, a su vez uno de los protagonistas de Resident Evil 2, en la búsqueda de Ashley Graham, hija del presidente de los Estados Unidos de América, que ha sido secuestrada por un grupo anónimo que se ubica en una zona rural de la España profunda. Tras ser escoltado por dos policías locales hasta la ubicación donde se tiene constancia que se pudo ver a Ashley por última vez, Leon se verá inmerso en una batalla contra un grupo radical manejado por un fanático, una secta denominada Las Plagas, que tiene un propósito oscuro que va más allá de un simple secuestro. La trama del título original poseía algunos elementos que a día de hoy no han envejecido precisamente bien, y es por ello que Capcom ha reimaginado gran parte de la historia, pero respetando al límite los hechos originales contados en Resident Evil 4. La narrativa ha sido adaptada a los tiempos modernos, eliminando esas secciones que podrían llevar a sentir un sentimiento de cringe, dado que el título original es hijo de su tiempo, y han sido sustituidas por escenas y conversaciones más aptas para el hoy. Algunos de los personajes también han sido reescritos y sus historias han cambiado un tanto, pero sin llegar a tal punto de desviar la trama principal. Si te gustó la historia de Resident Evil 4, la de este remake seguirá gustándote, pero valorando la trama desde el prisma de un jugador nuevo no deja de ser algo simple. El diseño de Resident Evil 4 Remake ha sido modificado por completo en prácticamente todo. Ciertamente algunas ubicaciones se respetan bastante y nos recordarán al original, pero la estructura general del juego ha sido modificada de cero tal y como vimos en los dos anteriores remakes. Lo más interesante del elaborado trabajo que ha realizado Capcom es que este remake ha eliminado algunas de las secciones menos interesantes. Por ejemplo, no hay ni un solo Quick Time Event en todo el juego y las han sustituido por otras nuevas que considero son un gran acierto porque engrandecen una aventura que ya de por sí era muy buena. Sin entrar en detalle para no hacer spoilers, la sección del lago ha sufrido un cambio muy drástico que nos permite ampliar la sección de una manera exponencial, ofreciendo más exploración. El diseño de niveles ha sufrido un cambio al nivel de lo visto en Resident Evil 2 Remake, por lo que con esta comparación os podéis hacer una idea de hasta qué punto llega el remake de la cuarta entrega. Por poner un ejemplo, algo que todos aquellos que hayan jugado a la demo puedan entender, la casa inicial que da paso al juego es más grande y amplia y ha ganado nuevas habitaciones, así como ha sufrido un cambio a la hora de mostrar los primeros enemigos. Podríamos llevar este mismo ejemplo al resto del juego, por lo que estamos ante un título prácticamente nuevo, pero respetando en todo lo posible al original. Pero si en algo ha cambiado este remake con respecto al original es sin duda la jugabilidad. Por un lado tenemos el propio control del Leon, que ha sido modificado y ahora se encuentra entre lo visto en Resident Evil 2 Remake y el juego original, por lo que podemos caminar y correr, apuntar y movernos al mismo tiempo y hacer giros del personaje sin tener que mover la cámara. Leon ha ganado un poco de velocidad, pero es que los enfrentamientos ahora son mucho más rápidos y además los enemigos son bastante más agresivos y sus patrones de comportamiento han sido modificados para que sean más ofensivos que nunca. Entre algunas de las cosas que han ganado, ahora está la posibilidad de que nos agarren, un movimiento que nos expondrá más a menudo dado que en el original podíamos correr al lado de las plagas y raramente nos alcanzaban si éramos rápidos. El sistema de colisiones se siente increíble y aunque para la ocasión no hay tanto desmembramiento como pudiera verse en Resident Evil 2 Remake, en parte porque no enfrentamos a zombies putrefactos, sí es importante de cara a la propia jugabilidad, dado que podemos disparar a cualquier parte del enemigo y esto tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, podemos desarmar a los enemigos disparándoles al brazo en el que portan el arma, o podemos dispararles a las piernas para desestabilizarlos y hacer que caigan, lo que nos permitirá rematarlos en el suelo. Y si les disparamos
disparamos a la cara podemos dejarlos cegados unos segundos que nos permitirán maniobrar y trazar una estrategia. También podemos disparar directamente a las armas. Esto es especialmente útil si lo que el enemigo carga es un cóctel molotov o un cartucho de dinamita, porque en ambos casos los podremos hacer estallar. Y no puedo dejar de decir lo impresionante que se siente cuando nos golpean, que está representado de una forma completamente brutal. Un elemento que ha ganado mucha importancia es el de los cuchillos, ya que Capcom ha creado un sistema alrededor de los ataques en melee, que enriquece de sobremanera los enfrentamientos. Lo más importante es que ahora los cuchillos, incluso el principal, se gastan, por lo que no podemos abusar de esta herramienta, pero a su vez se ha incluido un sistema de parries, que permite detener los ataques enemigos a menos que sean proyectiles de fuego. El sistema de parries nos permite desviar el ataque de las plagas, y no existe ningún indicativo en pantalla que nos indique el momento exacto a menos que sea un ataque mortal, como el de una motosierra. Esto es muy práctico, pero a su vez también gasta la vida útil del cuchillo. El sistema de derribo con patada también se encuentra aquí, y esto no solo nos permite quitarnos de encima a los enemigos, también, dependiendo del daño que hayan recibido, nos permitirá rematarlos en el suelo de un solo golpe. De nuevo, esto juega con la mecánica del desgaste de los cuchillos, por lo que deberemos considerar en cada momento si merece la pena. También se ha incluido un sistema de sigilo, con el que podemos liquidar a los enemigos de un solo golpe por detrás. El sistema en sí, que en principio parecería ser una ventaja que pudiera romper el juego, está perfectamente llevado, ya que los patrones y las ubicaciones de los enemigos están inteligentemente integrados y en ningún caso podremos limpiar una zona siendo sigilosos. Como no, los cuchillos también se gastan al asestar un golpe mortal, por lo que si sumamos todos los elementos mencionados, el resultado es un perfecto equilibrio con el que tendremos que ir jugando para no quedarnos vendidos. ¿Es mejor desviar este ataque con un parry o podemos asumir el daño en pos de la conservación del cuchillo? ¿Mejor eliminar solo a 2 enemigos en sigilo y guardarme el cuchillo por si acaso o intentar matar a todos los enemigos que pueda? ¿Ejecuto al enemigo derribado con el cuchillo o mejor gasto 2 o 3 balas para conservar el arma? Cabe señalar que los cuchillos son el modo que utilizamos para quitarnos de encima a las plagas que nos hayan agarrado, por lo que es importante siempre tener al menos uno a mano. Las armas de fuego y el sistema de mejoras de las mismas ha cambiado en pos de un arsenal más variado y con más posibilidades. Podemos conseguir algunas de las clásicas del original y a su vez nuevas variantes. Como ya ocurriera en el original, podemos acceder al buhonero, ese misterioso personaje que nos permite comprar y vender objetos. Las armas se pueden mejorar, ya sea sumando estadísticas que las potencien o bien adquiriendo accesorios a lo largo de la aventura. El maletín, o dicho de otro modo, el inventario que implantó el original, está de vuelta, pero a su vez ahora podemos cambiar entre varios maletines que nos ofrecen unas ventajas únicas. El sistema de monetización ha sido perfectamente equilibrado y de nuevo podemos conseguir pesetas, sí, la moneda española que había antes del euro, con lo que podremos comprar e intercambiar con el buhonero por artículos. Por otro lado, también podemos descubrir tesoros, que a su vez nos dan la oportunidad de mejorarlos combinándolos de diversas maneras para canjearlos por una suma mayor de pesetas. Resident Evil 4 Remake añade una novedad interesante con respecto al original, y es la opción de completar misiones opcionales, una serie de tareas que nos pedirá el buhonero por el cual seremos recompensados con una moneda especial que luego podemos canjear por artículos únicos y especiales. Realmente estas misiones no son la gran cosa, pero le dan una capa extra que le viene muy bien a la exploración y al backtracking. Otra de las cosas que me han gustado es el loteo de munición, porque sí, al ser un juego más enfocado a la acción tendremos que disparar mucho, por lo que a menudo los enemigos soltarán munición, pero esta no siempre será para el arma que necesitamos, dado que el remake, como en el original, posee un sistema de repartimiento que nos obligará a utilizar todo el arsenal a nuestra disposición. Es hasta curioso cómo el juego nos incita continuamente a jugar con este sistema, y siendo una línea muy delgada entre la escasez y la abundancia, Resident Evil 4 Remake aprieta pero no ahoga, por lo que a veces tras un enfrentamiento duro nos veremos con muy poca munición, pero nunca nos quedaremos a cero. Esto se acentúa aún más con los enfrentamientos contra los jefes, que, dicho sea de paso, han sido prácticamente reimaginados de cero, pero respetando las pautas de lo visto en el original. Como suele ser habitual en las franquicias, estos enfrentamientos nos pondrán realmente a prueba, siendo bastante exigentes y muy espectaculares. Aquí debo añadir que se ha eliminado a un jefe, y se echa en falta, aunque con todo el contenido extra que hay, tampoco es que sea tan dramático. Además, uno de los jefes ha sido completamente reimaginado del todo, siendo este enfrentamiento algo nunca visto en el original.
Y tocando la dificultad, Resident Evil 4 Remake cuenta al principio con 3 dificultades más una extra que se desbloquea al terminar el juego por primera vez, una muy exigente que me ha costado horrores superar. Por supuesto, contamos con la posibilidad de New Game Plus, con algunas novedades interesantes como el hecho de comprar armas nuevas, aunque poco más hay que añadir a esto. En este sentido, podrían haber añadido algún extra más interesante para darle más profundidad al modo, como yo que sé, cambiar la localización de los enemigos y objetos o incluso un randomizador. Y ahora vamos con uno de los puntos que más me han dolido sinceramente, y este es que por el momento no podemos acceder al modo mercenarios, que sin embargo llegará en algún momento luego del lanzamiento, aunque desconozco cómo, ya sea vía parche, a través de algún DLC de pago o a saber. También se han perdido las historias opcionales de otros personajes que ya vimos en el original, y supongo que podrían añadirse con el tiempo en forma de expansión, pero casi parece injustificable que el juego base no las tenga cuando el original sí que las tenía. Es una pena, pero tendremos que esperar para poder disfrutar de estas interesantes historias paralelas. Como es de costumbre con Capcom, el apartado visual de Resident Evil 4 Remake es de sobresaliente. He analizado el juego en una PlayStation 5, donde se ofrecen hasta 4 modos visuales. El de fidelidad, que funciona a 4K y 30 cuadros por segundo. Fidelidad más trazados de rayos, que sacrifica un poco de la calidad gráfica en pos de los reflejos en tiempo real, manteniendo los 60 frames constantes. El de rendimiento, que va a 4K dinámicos y 60 cuadros por segundo estables como rocas. Y rendimiento más trazado de rayo, que sacrifica resolución para ofrecer los mismos reflejos antes mencionados, y también funciona muy estable. El título posee un sistema de iluminación bastante elaborado, algo que hace que la atmósfera se acentúe, consiguiendo un apartado gráfico muy sólido, así como los modelados tanto de Leon y Ashley como de los enemigos. Las texturas están muy bien detalladas, a destacar una atmósfera que te atrapa, con niebla volumétrica y una ambientación sobresaliente. El sonido es uno de los grandes beneficiados de este remake, ya que todos los temas musicales han sido compuestos desde cero respetando las partituras originales. El juego ha sido completamente doblado al castellano, por lo que todos los personajes hablan en español. Las voces de los ganados también han sufrido un cambio sustancial, y aunque siguen diciendo las mismas frases que en el original, ahora no poseen ese acento extraño y reconocible. En PlayStation 5 aprovecha el audio 3D, por lo que es un placer para los sentidos jugar con auriculares. El título ha sido adaptado para aprovechar las ventajas del DualSense, por lo que ofrece resistencia en los gatillos por cada arma, vibración áptica que representa los pasos de Leon, los impactos y los propios disparos, y un sonido en el micrófono ambiental. Resident Evil 4 Remake está sin duda a la altura de lo que se espera de Capcom con la nueva filosofía de remakes. Es un título que recoge el testimonio de uno de los juegos más influyentes de la década de los 2000 y lo transforma en una experiencia contemporánea que debe disfrutarse sí o sí si se es amante de los survival horror. Mantiene ese equilibrio casi perfecto entre el terror y la acción, pero llevado a un nivel superior gracias a sus numerosas novedades. No me cabe duda de que estamos ante el remake más trabajado desde el propio Resident Evil 2 Remake, un trabajo muy ambicioso, hecho con mucho cariño, desarrollado por fans para fans, que incluso sabrá a poco por lo divertido que es. A mí la primera vuelta me ha durado unas 22 horas, por lo que se postula como uno de los Resident Evil más largos. Resident Evil 4 Remake es un regalo para los nostálgicos y una experiencia fresca, intensa y sólida para los nuevos jugadores. Esto es todo por ahora, os ha hablado Avatar y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.